muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Estamos iniciando el año. Es un buen momento de escuchar voces nuevas. Ahora que nos quejamos tanto de la política tradicional, es una ocasión cimera para escuchar a estas nuevas voces, voces alternativas que tanto, sangre nueva, que tanto necesita la política dominicana. Estamos en campaña electoral legal, porque la ilegal está ahí hace 2 años. Entonces, en medio de toda esta tolvanera terrible de decires y pocas protestas, muchos insultos, esta carencia de ideas y propuestas, yo creo, lo pensé y así lo vamos a hacer, que era el tiempo de recibir aquí a la candidata del Partido Opción Democrática, que es una joven de una excelente formación, con una gran experiencia, a pesar de su juventud, tanto en la lucha social como en la lucha política. Por eso recibimos con muchísima alegría a Virginia Antares Rodríguez y Grullón. Bienvenida, Virginia, un placer. Un gusto, Qué Pablo, bueno. estar aquí. Gracias por la invitación. Lo primero es esto de Virginia Antares, pero resulta que tú eres Rodríguez y Grullón, y vaya usted qué par de apellidos, porque son apellidos de mucho peso en la lucha por la democracia. Tanto Rodríguez como Grullón son gente de muchos aportes. ¿Por qué dejar fuera esos 2 apellidos y quedarte con incluso tu segundo nombre, que mucha gente, y me corregirán ustedes amigos, piensa que Antares es un apellido? Sí. ¿Por qué esa estrategia? ¿Quién te convenció de eso? De ninguna manera dejarlo fuera. Siempre resaltamos Sí. el orgullo que tengo de ser heredera de ese Rodríguez de Moca, nieta de José Horacio Rodríguez, héroe nacional, que fue de los comandantes de la expedición de Constanza Bermón y Estero Hondo, y nieta de Oscar Grullón de Montecristi, el ingeniero Oscar Grullón, también luchador por la democracia. Ahora, Antares es mi segundo nombre. Sí. Es el nombre de una estrella de la constelación de Escorpio, una gigante roja, Alfa Escorpio. Y me lo puso mi padre porque a todas sus hijas él nos puso nombre de estrella. Él es amante de la astronomía y es un nombre más distintivo. Entonces yo, desde que empecé el canal educativo La Guía Política en 2016, que es un canal donde compartía videos pedagógicos sobre temas de democracia, de ciudadanía, de política, de sociedad, siempre me presentaba como Virginia Antares. Yo soy Virginia Antares y esta es La Guía Política. O sea, de ahí es que viene el Virginia Antares. O sea, tú dentro de esa audiencia alternativa generalmente, eras Virginia Antares. Claro, ya yo era Tú ves que conocida como Virginia Antares. todo tiene una explicación. ¿Y tu formación? Soy licenciada en Comunicación Social de la Madre y Maestra. Trabajé como periodista, trabajé como editora de libros educativos, trabajé como oficial de comunicación en organizaciones de la sociedad civil, nacional e internacionales, y tuve la oportunidad, gracias a la beca Chevening, de estudiar una maestría en Inglaterra, en un área, Pablo, que a mí me fascinó cuando la descubrí, porque no sabía que existía, que son los estudios del desarrollo. Entonces yo hice una maestría en políticas de desarrollo y medio ambiente en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Y fue una formación académica fabulosa que me hizo entender mucho mejor esas preguntas que yo tenía sobre cómo podemos construir un mejor país, cómo podemos como nación avanzar y posicionarnos, ofrecer mejor calidad de vida a la población dominicana, que era una sensibilidad que venía conmigo. Yo venía participando en las movilizaciones sociales desde hace 20 años, desde el 2003, en medio de la crisis económica de 2003. Yo empecé a articularme junto con grupos juveniles que iniciamos protestas en ese momento y manifestaciones. Porque hay que decir que tus padres y tu tío también, bueno, en la familia hay una tradición de activismo social. Yo me recuerdo verte a ti, verte a tu padre andando con ustedes, la muchachita, hace 1000 años, ¿no? Sí, mi papá fue de los fundadores de Participación Ciudadana. Claro. Nunca militó políticamente, pero siempre nos habló de temas sociales y políticos. Y yo a los 12 años, yo fui voluntaria de la observación electoral de Participación Ciudadana en 1996.
Que en ese entonces, cuando todavía no había teléfonos inteligentes, era por teléfono. Los voluntarios recibíamos las llamadas Sí. de los observadores que estaban en los colegios electorales, llenaban un formulario reportando lo que estaba pasando y yo era receptora. Recibíamos la llamada, llenábamos el mismo formulario y se lo pasábamos a los digitadores. O sea que yo vengo participando en experiencias cívicas desde mi adolescencia. O sea que tú has estado de frente en todas esas grandes luchas, la del 4%, la de Los haitíes, lo de los las áreas protegidas, Bahía de las Águilas, Loma Miranda. En todo eso. Sí, justicia fiscal en 2012, las cadenas humanas contra la corrupción frente a la OISOE 2014-2015. ¿Cuál es el momento en el que además rompes la tradición de que tus tíos, tus padres, son grandes activistas sociales, de low profile, por su temperamento, no son personas que les gusta, yo creo que huyen del protagonismo, ¿no? Sí. Pero tú rompes porque ya tú pasas a la militancia política. ¿En qué momento, y ojalá que José Horacio, debía hacer esta entrevista con José Horacio también, en qué momento ustedes se dan cuenta, tú te das cuenta y dices, espérate, está muy bien esto de marcha verde, mucho 4%, sí, pero hay que tener participación directa. ¿En qué momento tú dijiste, por aquí que voy? Cuando regresé de mi maestría en Inglaterra. Llegué con esa visión clarísima 2012, finales 2011, principios Que ahí 2012. fue que publicaste, que me Sí, imagino que fue la tesis. La Academia de Ciencias de la República Sí. Dominicana, cuando yo regresé, ofreció publicarme una traducción y adaptación de mi tesis de maestría, que era un análisis de la explotación minera de Pueblo Viejo por parte de Barrick, que en ese momento había estado bajo mucha polémica. Que te felicito, porque es un trabajo tan breve Muchas gracias. como valioso. Sí. Lo de breve lo resalto porque es muy puntual y ahí te salió la periodista que ya eres. Sí. Y el trabajo de asesoría, porque yo tuve unos asesores, un profesor sobre todo que me asesoró la tesis, que fue fabuloso. Fue quien me sugirió el tema, porque yo no tenía una posición clara sobre el tema de la minería. Yo había visto aquí las protestas, pero no manejaba el tema. Y él me sugirió que ese era un buen tema para analizar ese aparente conflicto entre desarrollo y medio ambiente. Y me fascinó el trabajo que hice. La Academia de Ciencias de la República Dominicana efectivamente me lo publicó cuando regresé. Y yo regresé de Inglaterra y recuerdo que lo conversé con José Horacio y que estábamos los dos en la misma página. Veníamos de rechazar la participación política electoral, entendiendo que era un espacio, como se nos ha enseñado. Contaminado. Exacto, Sí, desacreditado. aquí yo no me meto Sí. en eso. Pero yo regresé luego de la maestría en Inglaterra con una visión muy clara de que a menos que en República Dominicana cambiásemos la clase política que tenemos y las estructuras políticas, o sea, el tipo de partidos políticos que nos está gobernando, íbamos a estar estancados y nos íbamos a pasar la vida protestando desde la sociedad civil, exigiéndole a una clase política que no compartía, que no comparte esas sensibilidades. Pero además había un error peor todavía, que era cierto maniqueísmo de que aquí están los buenos y aquí están los malos. Y la historia, incluida la reciente, te ha dicho que, por ejemplo, en la sociedad civil hay su gente perversa y hay sus mezquindades, hay lo mismo que ocurre con el sistema de partidos. Lo único, el sistema de partidos administra el Estado de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Pero ahí también hubo una actitud de mucha madurez de tu parte, de entender que las cosas no son tan blancos y negras, que donde quiera se cuecen habas. Y ha sido uno de los grandes aprendizajes, yo creo también, de la participación política en estos últimos 10 años, desde que, bueno, coincidió darnos cuenta de que había que pasar a la política, compartirlos los dos, con entonces una búsqueda de espacios donde militar. Y eso coincidió con la conformación de Opción Democrática, precisamente ya en 2014, bajo el liderazgo de Minú, y ahí nosotros nos integramos y fuimos de los fundadores de Opción Democrática. Y ese ha sido uno de los aprendizajes, que la realidad política es más compleja de lo que muchas veces como ciudadanía queremos entender. Efectivamente, no necesariamente son buenos y malos, no son blancos y negros. Hay muchas sutilezas, hay muchas complejidades y parte también de lo que me ha motivado al trabajo de educación política que he llevado desde ese canal de la guía política, desde la escuela política, un espacio que fundamos, y luego como secretaria de formación de Opción Democrática, es precisamente lograr que la sociedad dominicana tenga un mayor nivel de conciencia política, porque en la medida en que entendemos mejor cómo funciona el sistema político, el sistema electoral, cómo se dan los cambios en la sociedad,
estamos mejor preparados para impulsar procesos de transformación que sean más efectivos. Porque parte de lo que hemos vivido como sociedad dominicana es mucho esfuerzo, mucha voluntad, mucha movilización que no se ha traducido en los cambios que esperamos. Y eso ha llevado a mucha frustración y mucha decepción. Claro. Y yo creo que hay un trabajo importante de ir más profundo, de aprender de los errores, de identificar lo que sí hemos logrado y celebrarlo, y de seguir construyendo a partir de ahí. Vamos a la pausa y continuamos entonces esta conversación con Virginia Antares, que es la candidata a la presidencia de la República por Opción Democrática. Ya regresamos. Virginia Antares Rodríguez y Grullón, hablemos de Opción Democrática, de tu candidatura, de los ejes de esa candidatura. ¿De qué estamos hablando? Lo que no puede faltar. Me sentí muy satisfecha de la noticia reciente de que mi candidatura es la única candidatura presidencial en esta contienda de 2024 que ha presentado su programa de gobierno completo, no solo ante la Junta Central Electoral, que lo hicimos en diciembre, sino que lo tenemos disponible a la ciudadanía. En nuestras redes los pueden buscar, Virginia Antares, y descargar ese programa. ¿Por qué, Pablo? Wow. Porque esta candidatura se basa en propuestas, se basa en ir al Estado a construir esa mejor nación que nos merecemos y que el pueblo dominicano se merece. Y eso pasa por toda una serie de transformaciones que están ahí en ese programa. Estamos priorizando 5 temas que nos parecen fundamentales. Vamos a ver. Ahí está el tema de la educación. Todos los problemas de la República Dominicana, de una manera u otra, se pueden entender como problemas de educación. El pueblo dominicano lo sabe, por eso marchamos en un movimiento que ha sido referencia internacional de movilización ciudadana, como fue el movimiento del 4%, que exigió mayores recursos para la educación, pero con el fin último de mejorar la calidad educativa en la República Dominicana. O sea, el 4% era un medio para lograr un fin. Primera frustración. El fin no se ha logrado, sí, primera frustración. Porque el 4% ha servido para todo, absolutamente para todo. Cosas positivas, menos para lo fundamental que era la calidad de la educación. Increíble, a pesar de una ligera mejoría reciente. Y por ahí iba la reflexión que hacía hace un momento. Sí. La necesidad de tener una clase política que comparta ese compromiso para la cual la educación sea efectivamente una prioridad, como lo es para Opción Democrática. Segundo tema priorizado, el medio ambiente, que también es un tema por el cual la ciudadanía viene movilizándose, viene y que a ti te preocupa especialmente por tu formación y la experiencia, ¿no? Correcto, y yo digo que Opción Democrática somos el partido político, no solo con mayor cantidad de activistas ambientales, que lo son, sino también con la mayor cantidad de expertos en temas ambientales. Ahí tenemos jóvenes que son expertas en gestión de riesgo, en manejo de desechos sólidos, en políticas ambientales, climáticas. O sea, eso da gusto y es uno de los temas que entendemos prioritario. Creo que también se conecta con el hecho de que somos el partido con mayor cantidad de jóvenes y la juventud tiene clarísimo que su futuro depende de las políticas ambientales que tomemos hoy para enfrentar la crisis climática en que ese estamos sentido, viviendo. para no salirnos de lo del medio ambiente, ¿cómo se ve desde Opción Democrática el perfecto equilibrio entre el necesario desarrollo turístico, aplausos, pero también la defensa del medio ambiente, que a veces chocan? ¿Dónde está el equilibrio desde el Estado? Y esa es una discusión más profunda, no solo en turismo, en general se ha querido plantear una contradicción entre desarrollo y protección ambiental. Y en realidad, Pablo, esa supuesta contradicción es un falso dilema. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo que destruye el medio ambiente no es un modelo de desarrollo que beneficia también a la población. Los modelos de desarrollo que benefician a la población, que son socialmente sostenibles, son también ecológicamente sostenibles. Es decir, esa idea de que para salvar las áreas protegidas hay que sacar a la gente, por ejemplo, que ha sido un tema fundamental en las zonas montañosas de este país, es una visión falsa. Lo que hay es que apoyar a las poblaciones que, mezclando prácticas ancestrales, por ejemplo, con tecnología moderna, pueden gestionar de manera sostenible las áreas protegidas, los parques nacionales, los bosques. O sea, y en el caso ¿no están de acuerdo con la también. Reubicación de las personas que están en áreas protegidas? No necesariamente. Apoyamos un acompañamiento para que esas poblaciones puedan
convivir y hacer productivas los bosques. Por eso, por ejemplo, en tema agrícola, que se conecta mucho con esto, estamos planteando el apoyo a la transición hacia prácticas agroecológicas que permiten construir bosques de comida, como lo ha hecho la humanidad durante miles de años. O sea, esta agricultura moderna que depreda el medio ambiente no tiene más de 100 años. Entonces tenemos que rescatar formas armónicas con la naturaleza de producción. Lo mismo pasa en el caso del turismo. Aquí tenemos iniciativas, sobre todo de turismo comunitario, de nuevo en la zona montañosa del país, en la cordillera central, tú encuentras muchos ejemplos, que son amigables con el medio ambiente. Y hay ejemplos también en las zonas costeras que pueden desarrollar turismo amigable con los manglares, utilizar los mangles, ese no es el turismo que deja los millones y millones de dólares. Yo me refiero a las grandes corporaciones. ¿Cómo debe manejarse el Estado? De forma que vamos a sentarnos, yo quiero que tú vengas, que inviertas, que tengas tus hoteles, sí, pero ¿de qué manera tú me vas a proteger los manglares? ¿De qué manera podemos negociar? O sea, ¿dónde está el equilibrio? Yo no creo en los extremos. Claro, y ahí entra la regulación ambiental, que es un rol que tiene que jugar el Estado. Y aquí falta regulación ambiental, pero falta sobre todo aplicación de las regulaciones que existen. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua en la región del este. Hay regulaciones y todos los hoteles construyen sus plantas de tratamiento y ahí están como vitrinas, no funcionan. Entonces, y no hay un Estado que les exija eso. Por ejemplo, yo llamo en el tema de las arrabalización institucional, la incapacidad del Estado para aplicar sus propias leyes. Correcto. Y eso nos lleva a un tema más profundo, que va más allá. Yo decía que nosotros tenemos 5 políticas priorizadas, pero más allá de las 5 políticas priorizadas, en todas las políticas hay un tema de fondo, y es el Estado que tenemos, el Estado como estructura. ¿Qué tipo de Estado tenemos? Nuestra herencia de la que venimos es un Estado extractivo. Es un Estado al que se llega pensándolo como botín, como un instrumento de extraer riquezas de la población, de explotar recursos naturales, de tener privilegios. Porque esa es la herencia primero del Estado colonial, luego del Estado que impuso la ocupación norteamericana y luego del Estado que construyó la dictadura. Pero también el modelo electoral, en el sentido que más que una lucha política, una lucha empresarial. Yo invierto en los candidatos, incluso la gente de mucho poder les da prácticamente a todos, según las posibilidades, pero es un asunto de inversión. Por eso, democratizar el sistema también pasa por establecer reglas en los procesos electorales, para que efectivamente quienes compitan en equidad por las ideas que presentan y no que sea una competencia de dinero como lamentablemente ha sido. ¿Y cómo se puede lograr esto? Porque el gran desafío de esto, que tiene toda la razón del mundo, es que cuando se habla, se pone el tema, dice, bueno, lo que pasa es que esa casta, como le llamaría Pablo Iglesias, no va a hacerse el harakiri. Entonces hacen, bueno, fíjate el papelazo de la ley de partido y el de régimen electoral. Exactamente. O sea, es el mejor ejemplo. Entonces, ustedes ustedes quieren sociedad civil, quieren ley de partidos, sí te vamos a dar ley de partido, pero queme de ley de partidos. ¿De qué manera podemos avanzar? Porque ahí sí es verdad que no se siente el desarrollo dominicano, sino que hay un deterioro de los valores de la democracia y, lo que es peor, de la confianza de la gente hacia la democracia. Por eso los extremos de derecha están en auge en América Latina. Mira, Milei, voto a voto. Sí. Y entonces, ¿qué plantean ustedes para avanzar en ese sentido? Nuestro compromiso es precisamente llegar al Estado con esa agenda, con la agenda de democratizar el proceso electoral en la República Dominicana, como lo han hecho tantos países, incluyendo muchos países de América Latina. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Chile, donde se regula. Tú no puedes, porque yo tengo más dinero, yo te lleno la ciudad de vallas y los periódicos de propaganda política. No, porque eso es competencia desigual. Hay un límite a la propaganda que tú puedes poner. Hay un límite al dinero que tú puedes recibir. Porque eso, incluso dentro del sistema de partidos, hubo un momento donde creo que fue en la gestión de Roberto, si no me equivoco, que hubo una gran mejoría en la contaminación visual en las campañas electorales. Nunca se han establecido reglas con dientes. Es decir, esa era la promesa de la ley electoral y la ley de partido, que durante 20 años se estuvo exigiendo. No sé si fue 12 o 16, donde hubo una gran mejoría, que diferente a lo que ya ahora, 8 años después, se está acabando el mundo. Sí. Porque lo de ahora sí es verdad que
Quizá en ese momento hubo una voluntad política momentánea, pero hasta que eso no se traduzca en leyes, y no solo en leyes, leyes que tengan sanciones. La garra. Garra, dientes. Dientes. Entonces, eso es parte del compromiso. Todos los candidatos al Congreso de Opción Democrática tienen eso en su agenda, defender una ley electoral y una ley de partido. De hecho, nosotros hablamos de un código electoral que establezca un proceso electoral más equitativo y donde se regule el dinero en la política, porque como bien tú decías, mientras aquí las campañas políticas la pueda financiar cualquiera y como sea, eso está comprometiendo el sistema político y el futuro de la República Dominicana. Por eso es que la he invitado. De esto se trataba. Tenemos que ir a una pausa, pero por eso ella es nuestra invitada, porque queríamos esas ideas frescas, esa visión en defensa de una democracia que cada día uno la ve más fañé y descangallada, como dice el tango. Así que vámonos a una pausa, retornamos con Virginia Antares aquí en McKinney. Adelante. Virginia Antares Rodríguez y Grullón, pero para los cambios, como bien los reflexionaste al inicio, hay que tener cuotas de poder. Por Porque eso no en Opción basta. Democrática estamos dando la pelea. Sí, no Y basta. será la primera vez que estaremos en la boleta electoral como Opción Democrática en 2024, este año. Claro. Entonces es una oportunidad. Sin embargo, hay algo que llamó la atención, y es que ustedes han hecho alianzas sectoriales con PLD y con Fuerza del Pueblo. Sin embargo, los miembros de Opción Democrática, aunque no existiera el partido, creo que sí, son muy responsables, parcialmente, del triunfo del PRM, porque su militancia en la sociedad civil, en todas estas luchas contra la corrupción, era la lucha contra la corrupción del que estaba, lógicamente. Entonces, indirectamente, ustedes hicieron un gran aporte al triunfo del PRM. Entonces, llama la atención que a la hora de las alianzas más que justificadas, porque se necesita cuota de poder para lograr las transformaciones, yo veo que las alianzas ustedes las han hecho con los dos partidos que ustedes sacaron del poder en el 20 y no con el partido que ayudaron a hacer gobierno. ¿Qué pasó ahí? El PRM pasó. O sea, la decepción ante un gobierno que prometió un cambio que no ha cumplido. Y el rol que nos toca jugar para enfrentar esas políticas que está haciendo el PRM, imitando al gobierno anterior que también enfrentamos y que ahora nos toca enfrentar a este desde la oposición. ¿Ustedes consideran que el gobierno del PRM, por lo menos en lo que se ha visto en estos 3 años, ha sido peor que lo que ustedes combatieron en el 16 al 20? En algunos aspectos, en otros no. Pero ¿en qué aspecto, por ejemplo, ha sido peor? En el deterioro de las instituciones públicas. Y eso es fundamental para Opción Democrática porque nosotros creemos en lo público. Un aumento del deterioro institucional? Lo sentimos, no. Aquí. Ahí está, por ejemplo, el caso emblemático de pasaportes, pero también la situación en los hospitales públicos. Este es un partido, este es un gobierno que no parece creer en su rol como gestor de lo público. Es un gobierno que tiene más interés en privatizar el patrimonio público que en gestionarlo efectivamente. Y eso es peligroso, porque al final es lo público y la pandemia nos mostró. El Estado tiene un rol importantísimo que jugar en toda sociedad, tan importante como el rol privado. Y eso también es algo que hemos planteado. Ambos sectores, el público y el privado, tienen que ser fuertes. Ambos sectores tienen un rol importante que jugar, pero ambos tienen que tener conciencia de su rol. No se puede ir al Estado pensando en hacer lucro, en hacer negocios. Si esa es tu vocación, excelente, en el sector privado. Y hay que ir al Estado con la visión de la República Dominicana que queremos construir, con la visión de las políticas públicas que necesitamos y con la visión de fomentar un sector público vigoroso, donde haya una competencia sana, equitativa, que apoye a la clase emprendedora, pero que cumpla con su rol de garantía de derechos con instituciones públicas. Pero las alianzas no caen del cielo, sino que hay un proceso de conversaciones, muy tímido generalmente, Café Santo Domingo, alguna galletita y se va conversando poco a poco. Nunca hubo ningún tipo de conversaciones con un gobierno que al inicio era un gobierno muy amigo de ustedes, en el sentido de un agradecimiento
el sector liberal se volcó a apoyar al PRM. No hubo con el PRM como partido, no hubo esas conversaciones posteriores con Fernández, Medina, Abel. Muy amigos es una afirmación un poquito exagerada. Sí llevamos candidaturas comunes a nivel senatorial en el 2020, cuando nosotros desde en ese momento Alianza No, País. pero fuera de candidaturas, la participación de ustedes fue fundamental para sacar al PLD. Eso sí, o sea, eso ustedes sí. Ayudan a sacar al PLD. Recuérdate aquella marcha En la verde, aquellos movilización de la 15.000. Plaza de la Bandera, por O sea, ejemplo, donde estuvimos muy activos. O sea, claro fue que sí. una participación estelarísima. Ahora, ¿qué pasó ahora? ¿Qué ocurrió? Que nosotros tenemos una visión ideológica, política y de nación diferente, y por eso llevamos esta candidatura presidencial, que es la candidatura más joven de esta contienda. Y yo la aplaudo. Entonces, el asunto, yo insisto en lo de las alianzas, Virginia. Las Claro. alianzas, ¿por qué con PLD y Fuerza del Pueblo, que ya sabemos lo que ustedes opinan de esos gobiernos, ¿no? Y no con el PRM, que tiene apenas 3 años y en condiciones muy sui generis? Porque desde la oposición podemos mantener nuestra candidatura presidencial, que implica mantener nuestra propuesta de gobierno distinta, mientras que lo otro implicaba apoyar la candidatura de este gobierno, y para nosotros eso no era una opción, porque nosotros estamos construyendo una alternativa de poder para la República Dominicana, distinta, que tiene otras prácticas y que tiene otro contenido, incluyendo precisamente esas propuestas que no llegué a decir, las últimas 3 prioritarias. Hablamos de educación y de medio ambiente, y luego están salud, salarios y seguridad. Yo te 3 tenía temas lo de salario por ahí, medulares. pero continuemos en tu orden. Vamos a salud. Salud. Hay un consenso de que hay que reformar el sistema de salud dominicano. Lo que el gobierno no ha planteado, reformarlo ¿en qué sentido? Nosotros sí tenemos claro que el sistema actual se diseñó no pensando en cómo le podíamos garantizar atención médica a la población dominicana, sino pensando en cómo se podía hacer un negocio para que ciertos grupos, que hoy son las ARS, pudiesen tener un negocio redondo. Igual con el sistema de seguridad social, las AFP, que no tenemos un sistema de seguridad social. Lo que tenemos es un sistema de ahorro obligatorio que manejan las AFP, que no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo para hablar de seguridad social. Entonces, aquí tenemos pendiente. Nuestra propuesta es una reforma profunda para establecer un sistema de pensiones de reparto, como lo tiene más del 90% de los países del mundo. Es prácticamente la única forma de garantizar pensiones dignas de retiro, y una reforma al sistema de salud para crear también un sistema de salud con un seguro público y una fiscalización mucho más fuerte de las ARS para expandir la cobertura y para garantizar atención médica. Todas estas propuestas, las que hemos conversado y las 2 que nos faltan, ustedes se sentaron en cuanto a la alianza, en el sentido, mira, PLD, yo te voy a apoyar aquí, pero ¿qué tú vas a hacer si tú ganas en este tema mío? No, porque no son alianzas políticas ideológicas que tienen gobiernos compartidos. Precisamente por eso también estamos haciendo esos pactos electorales, porque son pactos únicamente electorales, no de contenido político. Es decir, nosotros mantenemos nuestra visión distinta y compartida, y ese pacto lo único que implica es que a nivel de boleta, nuestros candidatos van en boletas compartidas. ¿Por qué, Pablo? Porque en el sistema actual tú no compites como candidato, tú compites según la boleta en la que vas, con el famoso método de Hunt. Entonces, a un partido como Opción Democrática nos pasa que tenemos los mejores candidatos a regidores, a diputados, a la senaduría. Bueno, en el caso de la senaduría son uninominales, pero van en desventaja porque tienen que competir con boletas de 6, 5, 7, 8 candidatos juntos. Entonces, ir solo era prácticamente no participar, era un suicidio electoral. Entonces tenemos que ponerlos en boleta donde tengan posibilidad de llegar a hacer lo que queremos hacer, que es a defender los recursos públicos desde los ayuntamientos, a defender una visión de ciudad que priorice el transporte colectivo, que priorice las aceras, que priorice ciudades inclusivas, como en el caso de nuestros candidatos municipales que tienen ese compromiso. Y en el caso de los candidatos al Congreso, que priorice, como habláramos, una reforma a las leyes para democratizar el sistema electoral, para defender los salarios, para defender un sistema de salud y de pensiones más justo. Yo lo digo porque entonces, todas estas propuestas chocan con la partidocracia. Ustedes están enfrentados, lógicamente, al PRM, que es el que gobierna, pero también históricamente a los 2 PLD. Sí. Entonces, aquí hay una ruptura en el sentido de que
tú apuestas por este cambio, estos avances, pero entonces haces alianzas con partidos que son los responsables de ese deterioro, de ese sector que ustedes quieren mejorar. ¿Cómo salvar esa contradicción? Ahí pasa un poco, Pablo, como en el sistema de justicia. Tú puedes tener tu causa más justa en un tribunal, en un caso, Sí, sí. pero a menos que tú tengas un abogado que te domine la parte técnica y te la sepa jugar bien, tú no vas a lograr justicia. Tú puedes tener la razón, pero si el abogado no cumple los requisitos porque no maneja la parte técnica, tú pierdes. Entonces tú tienes dos opciones. Tú puedes quejarte de que el sistema no es justo o tú puedes hacerte experto y ser el mejor abogado, pero ¿para qué? Para ponerlo al servicio de la justicia. Entonces eso es lo que estamos haciendo. El sistema electoral pasa lo mismo. Tú puedes tener el mejor candidato y las mejores causas, pero a menos que tú manejes cómo funciona la dinámica electoral y aprendas a jugar ese juego electoral para llegar a los puestos del poder y ponerlo al servicio de tu causa, entonces te vas a quedar marginado. Opción Democrática no se va a quedar marginado. Nosotros vamos a las elecciones de febrero y de mayo de 2024 a posicionar regidores, alcaldes, diputados, senadores y esta candidatura presidencial para construir una alternativa política de transformación para la República Dominicana. Y para eso estamos trabajando. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos hay que hacer un stop para hablar de el tema salarial. Es un tema Claro que sí. terrible. Aquí hay gente que solo come carne en las estadísticas, que solo disfruta de ese crecimiento económico, el aumento del PIB, todas estas cosas en estadísticas. Y decía Borges que la democracia a veces es un abuso de esas benditas estadísticas. Así que vamos a hablar de ese tema salarial y que no quede el costo de la vida y la bendita inseguridad ciudadana. Vamos a la pausa. Conversamos con Virginia Antares Rodríguez y Grullón, que es la candidata presidencial del partido Opción Democrática. Virginia, el tema salarial y ahí mismito le metemos el tema del alto costo de la vida. Las propuestas de ustedes en ese sentido. Para nosotros es una prioridad aumentar los ingresos de las familias dominicanas. Cuando uno ve las estadísticas de crecimiento económico en República Dominicana en las últimas décadas van hacia arriba, de productividad van hacia arriba y de salarios están estancados. Entonces, ese crecimiento, esa productividad no se está traduciendo en mejores salarios. Y nosotros estamos planteando por lo menos 3 políticas en ese programa de gobierno que van dirigidas a aumentar los ingresos y los salarios en la República Dominicana, que siguen siendo uno de los más bajitos de toda América Latina. Número 1, cambiar la política salarial. Atar los salarios a la inflación, como se hace en muchos países, que de manera automática cada 6 meses, como mucho cada año, pero que sea por ley y que sea automática. ¿Se aumentó tanto el costo de la vida? Yo te aumento. Cada 6 meses, cada año se aumenta. Se revisa. Que las negociaciones de aumentos salariales se hagan por encima de esa indexación automática. Entonces ya ahí habría una gran ganancia. Segunda política que estamos planteando, unificar la gran cantidad de salarios mínimos. ¿Eso lo resistiría la economía dominicana? ¿No? Sí, por lo que decía al principio. Hay un margen entre aumento de la productividad y aumento de los salarios que permite mucho crecimiento de los salarios. O sea que, pero también, por otro lado, estamos planteando apoyo a las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, en la parte impositiva. Entonces ahí también se nivela. ¿Cómo se llama? El anticipo, claro. Eso lo vamos a eliminar y además vamos a rediseñar todo el sistema de impuestos para hacerlo más justo, porque ahora mismo aumenta la desigualdad, y también y otras políticas para apoyar a ese sector. ¿Por qué ha dado tanta lucha ponérsela fácil a la micro y a la pequeña empresa comenzar? Como desde fuera uno dice, coño, pero todo el que vaya a legalizar, a formalizarse, micro y pequeña, vamos a ponérsela fácil, vamos a darle unas... ¿Por qué eso no se hace? Porque eso conviene a todos, cuando digo al país completo. Porque el sistema de impuesto dominicano está basado en privilegios, que son las exenciones. Como se le da privilegios a sectores muy poderosos, entonces se sobrecarga a los sectores que han tenido menos poder político, la clase media, las clases trabajadoras, y ahí entran la pequeña y microempresa. Entonces hay que reformular el sistema de impuestos. Pero la informalidad va en crecimiento y un país con una economía informal está condenado al fracaso. Claro, y van juntos, porque parte de lo que promueve la informalidad es ese sistema de impuestos. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper. Pero en el tema de los salarios hay otra política importante que es unificar. Ahora mismo tenemos más de 10 salarios mínimos, eso no tiene sentido.
porque el costo de la vida cuando tú vas al supermercado es el mismo, no importa que tú trabajes en una empresa grande o pequeña o de Eso turismo. por la misma política de favorecer sectores, todo, la misma lógica. Exacto, entonces, ¿qué nosotros estamos planteando? Unificarlos y atarlos al costo de la canasta básica por región. Entonces, que haya salario mínimo por región y eso tiene un doble efecto positivo. Te aumenta los salarios efectivamente para que puedan cubrir la canasta básica, pero te sirve de incentivo para que las empresas inviertan en las regiones del país que más desarrollo necesitan, porque son donde precisamente el costo de la vida es más económico y por lo tanto los salarios van a ser más competitivos. Entonces, eso tendría un doble efecto positivo. Y una tercera política para aumentar salarios, que es importantísima, y aquí ningún partido la plantea, es el apoyo a la organización de los trabajadores, al sector sindical. Aquí hay que fortalecer y democratizar las Está prácticamente organizaciones. desaparecido. El movimiento sindical Correcto. es casi una oda, un verso. Y sin embargo, si tú te vas, por ejemplo, a la zona del este, donde yo hice estudios sobre las condiciones de las trabajadoras en las grandes cadenas hoteleras, Exacto. los hoteles que tienen sindicatos, uniones de trabajadores, tienen mejores salarios y mejores condiciones laborales que los que no tienen. Eso es infalible. Cuando tú tienes a tus trabajadores organizados, lo mismo pasa en Zona Franca, tú logras presionar para mejores salarios, mejores condiciones laborales y gana también la empresa porque tiene unos empleados que están más comprometidos con la empresa, más felices y que puede ser entonces más ¿Y productiva. por qué eso cuesta tanto? Porque lo que acabas de decir es importante. O sea, en la medida que yo me siento integrante de esta empresa, a mí se me toma en cuenta, yo soy más productivo, más útil. ¿Por qué hay esa tradición, incluso de partidos autodenominados progresistas, todos ellos? Sí, porque el modelo de desarrollo en la República Dominicana ha sido competir solamente a base de bajos salarios, bajos costos. Fíjate, en el turismo es así, es algo que hay que cambiar. ¿Qué estamos promoviendo? El turismo de crucero. Ese es el turismo que menos dinero deja por turista. Entonces tú tienes que bajar los costos lo más posible y tú quieres pagar los salarios más bajitos. No, vamos a competir en valor, que lo podemos hacer. Vamos a tener un turismo de lujo con empleados entonces con buenos salarios. Entonces, Con salario de lujo. con también, salario de lujo, como el exactamente. turismo. Se trata de cambiar el modelo, pero eso pasa de nuevo por un Estado con esa visión de desarrollo que impulse esas políticas para fomentar esas transformaciones. El país nacional tiene un problema en su economía que es el bendito costo de la vida. Hay un asunto de una inflación que se ha logrado frenar un poquito, pero avanza, los supermercados preocupan. ¿Cuáles propuestas ustedes tienen para mejorar ese aspecto? La única manera de combatir eso es aumentar nuestros niveles de soberanía económica, soberanía alimentaria y soberanía energética. Y en las tres áreas nosotros tenemos propuestas. ¿A qué se ha debido la inflación? A la influencia de la economía global. Nosotros somos dependientes a nivel energético de la importación de petróleo y combustible. Si sube el combustible, todo nos sube. Pero nosotros pudiésemos estar produciendo prácticamente toda nuestra energía internamente, además con fuentes renovables, fomentando una economía de la energía aquí. Entonces, esa transición de la matriz energética hacia renovables de producción propia es parte de lo que nos va a garantizar soberanía energética y está también entre nuestros compromisos. Okay. Y a nivel de alimentos también. Ahí nos preocupa mucho, de hecho, las políticas de este gobierno que han afectado y destruido gran parte de la producción nacional agrícola, agropecuaria, tanto con la medida torpe del cierre del comercio fronterizo, que ha sido un golpe duro para los productores, sobre todo en el Cibao, como con la importación de productos que aquí se producen, eso de estar importándolos sin impuestos. Algo que, por ejemplo, nuestro diputado José Horacio en el Congreso lo ha combatido. ¿Qué quiebra? Tasa cero de los aranceles. Eso quiebra a los productores locales. Entonces, si miramos momentáneamente, te puedo decir, no, pero le va a bajar los costos a los consumidores, pero a largo plazo nos hace dependiente de importaciones que cuando suben, entonces no tenemos margen aquí para negociar. Entonces, apoyar la producción nacional y apoyar la soberanía energética. Finalmente, porque increíblemente, yo no sé qué pasó, pero el tiempo se fue. En esa misma línea hay un tema que a una candidata presidencial hay que planteárselo. El tema migratorio, nuestras relaciones con Haití. Ya el proletariado nacional es fundamentalmente haitiano, dominico haitiano, hijo de haitianos, lo que tú quieras, pero el elemento haitiano está presente en lo que es el proletariado nacional. Son nuestros socios fundamentales y lo está demostrando este cierre, Sí. demostró la importancia que tiene,
pero al mismo tiempo se trata de poner reglas. ¿Por qué tradicionalmente los gobiernos se niegan a organizar la migración, regularizar a quien merece ser regularizado y los necesitamos, porque esto es un asunto cristiano de buena fe, porque lo necesitamos? O sea, ¿por qué los gobiernos se niegan a organizar e insisten en esta rabalización que se da en todo esto? Hablemos de esta política de ustedes en ese aspecto. Porque establecer una política migratoria responsable, que es nuestro compromiso, implica controlar el tráfico en la frontera. Y eso implica desmontar mafias militares, políticas, diplomáticas que trafican. Empresariales. Y empresariales que trafican tanto con personas como con mercancía en la frontera. Entonces, como no se quiere, no se ha tenido la voluntad política de enfrentar esas mafias, lo que se hace es utilizar el tema de manera electorera, irresponsable, comprometiendo incluso el futuro y las relaciones entre los dos países, que se han deteriorado mucho en las decisiones que ha tomado este gobierno. Nosotros lo hemos criticado y nuestro compromiso es precisamente, como tú dices, Pablo, una política migratoria responsable donde se planifique la migración, se establezcan cuotas, se regularice a esa mano de obra migrante que le toca trabajar aquí y luego se controle el tráfico en la frontera. Finalmente, finalizando ya, hay posibilidades, no se descarta una segunda vuelta. En una segunda vuelta de no ser beneficiaria la propuesta de Opción Democrática, ahí sí habría que decirle doña usted a doña Virginia Antares y a Opción Democrática. Me refiero a que en una segunda vuelta hay que barrer para adentro. Entonces, ahí sí Opción Democrática agarraría su programa de gobierno y le diría a Luis Abinader, a Abel, a Leonel, en el orden que usted quiera: ven acá, vamos a hablar, pero yo te voy a apoyar en esta segunda vuelta, pero vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar de los salarios. ¿Ustedes están preparados para esa letra chiquita, sentarse a negociar cualquier tipo de apoyo en una segunda vuelta? Nosotros estamos preparados y trabajando muy duramente para ser nosotros quienes quedemos en esa segunda vuelta y para dar una sorpresa en el 2024, sí, en mayo, sí, y en febrero. En caso hipotético lejano de que no. Ese es nuestro foco. Ajá. En el caso que tú planteas, habría que ver en esa coyuntura. Pero no se descarta que ustedes se sienten a negociar principios, postulados, propuestas, no simples carguitos y la cosita tradicional de aquí. Porque ese sería su momento, ¿eh? No ese sería ese momento. No hay compromiso hecho, eso es importante decirlo, no hay compromiso hecho para la segunda vuelta. Y si esa coyuntura se diese, pues las veríamos en su momento. Pero cualquier tipo de alianza, de apoyo, tendría que ser a partir de los postulados programáticos de Opción Democrática. En ese caso, porque ya ahí estamos hablando de un gobierno, no de posiciones puntuales. Pero importante decir, antes de terminar, que Virginia Antares estará en la casilla 29 en mayo y que Opción Democrática lleva a los mejores candidatos tanto en febrero como en mayo de este año en la casilla 29. No se diga más. Gran placer recibirte aquí. Se hizo mujer la niña, porque lo cierto es que estas son de las candidaturas que ponen muy mayor a uno, porque yo decía fuera del aire: mira, Virginia, el problema está en que a los señores mayores nos cuesta mucho hacerle el upgrade. Entonces a veces usted ve a Virginia, pero ve a José Horacio y quiere ver al hijo de los Mellos, o sea, el muchacho, no. Mucha honra, sí. Mucha honra. Entonces resulta que no. Ya ustedes vieron, son testigos de por qué la invitación y por qué ella debe seguir viniendo a McKinney. Muchísimas gracias y saludos a la familia. Sean felices, si es en familia, mucho mejor. Nos vemos pronto.